Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este nuevo conversatorio, no sé cuántos llevamos ya, como 8, de el Centro de Políticas Públicas y FEDEC, con el objetivo de influir en la formación política, en la formación intelectual de las personas que frecuentan nuestro Centro de Políticas Públicas. Hemos tenido en esta oportunidad la modalidad de Zoom por el tema de la pandemia y para poder facilitar la conexión de todos, pero esperamos en una segunda fase pues poder hacer los cursos o los talleres o los encuentros de manera presencial. Así que les agradecemos mucho, les pedimos paciencia y agradecer también a las personas que se han conectado desde el primer foro. Han seguido, bueno, con continuidad todos los lunes este encuentro de formación. Hoy tenemos como invitado, bueno, más que invitado, le hemos pedido al presidente del IFEDEC, Eduardo Fernández, que nos hable del tema de la gobernabilidad. La gobernabilidad es un tema que preocupa mucho en Venezuela en este momento, por una serie bueno, de deterioro de las instituciones, de faltas de autoridad en los líderes políticos, por malos ejemplos, por corrupción, bueno, y por tantas cosas, y nos parecía que era un buen momento para hablar de cómo ve Eduardo Fernández una transformación del país que contribuya a una gobernabilidad sostenible en Venezuela. Bueno, nos pareció que Eduardo Fernández era idóneo para hablar de estos temas, porque como sabemos, él es un abogado entregado a Venezuela, entregado a las causas democráticas y políticas del país, aunque se graduó con honores, pudo hacer posgrados en el extranjero, pudo incrementar su formación como abogado también con temas de economía, etcétera, pues siempre ha tenido y se ha dedicado, se ha entregado alma, vida y corazón a la política, ¿no? Sabemos que tuvo, bueno, el honor de presidir, de dirigir, de ser el secretario general del Partido COPEI en su época de mayor expansión y mayor descentralización. Y bueno, y fue también como candidato presidencial la figura que le trajo más votos a esta organización política. También es un buen momento para hablar con Eduardo del tema de los partidos políticos, de cómo los ve, porque él de alguna manera vivió la génesis, el apogeo y la decadencia de los partidos políticos, decadencia asociada también a divisiones internas que se han venido dando en COPEI y en todos los partidos. Luego también internacionalmente ha sido el presidente de la Internacional Demócrata Cristiana, y eso también le trajo experiencias en Europa muy importantes para conocer también las transiciones hacia la democracia en los países de Europa, la recuperación económica de la posguerra, etcétera. O sea que es una persona que realmente tiene todos los méritos intelectuales y existenciales para hablar del tema de la gobernabilidad, que mucho más que un planteamiento teórico, lo que queremos escuchar es también pues planteamientos realistas de una persona con experiencia política y con experiencia en la dirección pues de los asuntos públicos y del Estado venezolano. Así que bueno, los dejo con Eduardo Fernández, que está aquí al lado mío. La modalidad, como siempre, va a ser escucharlo a él, luego intervenciones con preguntas por el chat, o mejor si las hacen personalmente a través del micrófono y la cámara de este dispositivo de Zoom. Y las conclusiones también las va a dar Eduardo Fernández. Los dejo con Eduardo. Bueno, muy honrado y muy contento de participar en este programa de formación, de conversatorios que ha organizado con tanto éxito Mercedes Malavé para cumplir una de las tareas que tiene el Instituto Internacional de Formación, el Instituto Internacional de Formación y de Promoción de Políticas Públicas. De modo que esta conversación de hoy es en buena medida cumplimiento de esa misión que tiene el IFEDEC de promover políticas públicas. Bueno, comencemos coloquialmente. Los venezolanos no la hemos tenido fácil en este comienzo del siglo XXI. Resulta que
hemos tenido una crisis muy prolongada en los últimos 20 años o más. Hemos tenido una crisis muy prolongada. Tenemos la sospecha de que podemos salir de la crisis, debemos salir de la crisis, tenemos que salir de la crisis, pero debemos garantizar lo que hemos llamado la gobernabilidad. Es decir, no solamente salir de la crisis, sino lograr que se pueda estructurar un gobierno que tenga capacidad de gobernar y de resolver los problemas. Lo primero que yo quisiera decir es que para el éxito político de Venezuela en los próximos años hay que sustituir una cultura, por llamarla de alguna manera, más bien debería llamarse una anticultura, que es la cultura o la anticultura de la polarización y de la confrontación. Los países que tienen éxito son aquellos en los cuales es posible el diálogo entre gobierno y oposición para tratar de buscar acuerdos y consensos que permitan que el país avance. Por ejemplo, Venezuela en 1958 recuperó su democracia después de 10 años de dictadura militar y hubo un gran acuerdo entre los actores políticos fundamentales y fue posible durante 20, 30 o 40 años que hubiera un diálogo que permitiera llevar adelante proyectos y darles continuidad. Yo podría citar el caso de la Corporación Venezolana de Guayana, por ejemplo. Empezó con el general Rafael Alfonso Raval, designado por el gobierno de Rómulo Betancourt. Pero después vinieron Leopoldo Sucre Figarella y vino el ingeniero Andrés Sucre Eduardo y el ingeniero Efraín Carrera. Y hubo una continuidad que permitió que la Corporación Venezolana de Guayana fuera un gran éxito. El metro de Caracas comenzó en tiempos del presidente Raúl Leoni con un gran ingeniero lo llamábamos cordialmente Pepito González Lander, y ese ingeniero estuvo al frente del metro, pasó el gobierno de Leoni, vino el gobierno de Caldera, pasó el gobierno de Caldera, vino el de Carlos Andrés Pérez, después vino el gobierno de Luis Herrera, y en tiempos de Luis Herrera se inauguró el metro de Caracas porque hubo continuidad, porque hubo diálogo, porque hubo entendimiento. Entonces, mi primera recomendación para garantizar la gobernabilidad de Venezuela y la transición hacia una democracia plena, moderna, eficiente, es sustituir esa mala conducta, esa mala cultura de la confrontación sistemática en la que hemos perdido años, en los últimos 20 años los hemos perdido en una insultadera. El gobierno insulta a la oposición contesta con insultos y mientras tanto el país se despedaza. Entonces, primera cosa, primer tema, sustituir la cultura de la confrontación por una cultura de la cooperación entre todos para que el país salga adelante. Por eso me gusta mucho el movimiento Unión y Progreso, porque rescata un valor que nos hace falta, que es la unión de los venezolanos, hacernos sentir de nuevo como que somos parte del mismo país, somos un solo pueblo, como decía Ali Primera, somos hormigas de la misma cueva, como decía Andrés Eloy Blanco. Trabajar con esa visión de que lo importante es el país, somos los venezolanos, es el pueblo venezolano, es el derecho que tenemos a vivir mejor. Ahora, ¿cómo se logra la unión? Antes, la unión se lograba alrededor de un caudillo. Llámese José Antonio Páez, llámese Guzmán Blanco, llámese Joaquín Crespo, llámese Cipriano Castro. Y el último que tuvimos, que fue Hugo Chávez. Un caudillo. Bueno, yo creo que eso ojalá que más nunca se repita. En otros tiempos un poco más civilizados, la unión se promovía alrededor de un partido. El Partido Liberal en el siglo XIX, el Partido de Acción Democrática en la segunda mitad del siglo XX, o una asociación de partidos, como ocurrió cuando Punto Fijo, que se pusieron de acuerdo
los tres principales partidos que había en Venezuela, que eran Acción Democrática, el partido Unión Republicana Democrática de Jovito Villalba y el Partido Social Cristiano COPEI, liderado por Rafael Caldera. En este momento en Venezuela, yo creo que promover la unión alrededor de un caudillo, descartado. Promover la unión alrededor de un partido, de un grupo de partidos, descartado, porque desgraciadamente los partidos en este momento están muy devaluados. Entonces nosotros en el IFEDEC estamos proponiendo promover la unión de los venezolanos alrededor de un programa, de una propuesta programática que diga, mira, vamos a unirnos para hacer posible esta agenda que le presentamos al país y a la cual me voy a referir un poco más adelante. La unión de los venezolanos alrededor de una agenda que nos permita progresar económicamente, socialmente, culturalmente, pero sobre todo moralmente, y tener un país del cual todos podamos sentirnos muy orgullosos. Ahora, el programa, ¿cómo sería? El primer punto del programa es reconstruir la arquitectura institucional del Estado venezolano. Nosotros estamos viviendo una situación dramática desde el punto de vista institucional. No hay instituciones. El gobierno no gobierna. Si el gobierno gobernara, la frontera estaría protegida, los recursos naturales estarían protegidos, habría orden, habrían servicios públicos. No hay gobierno. Un gobierno que atropella, que comete arbitrariedades, pero que no administra, no gobierna en función del bien común. Una Asamblea Nacional que no es reconocida por buena parte de la opinión pública, sobre todo que no es respetada por la opinión pública. Una administración de justicia, un poder judicial muy parcializado, absolutamente intervenido desde las alturas del Poder Ejecutivo. Acaba de designarse una nueva Corte Suprema de Justicia que lo menos que tiene es de nueva. Es el mismo error de poner la administración de justicia en manos de gente que no está calificada para desempeñar esa responsabilidad. Bueno, se ha retrocedido en una materia muy importante, que es la descentralización, la regionalización del poder público. Y bueno, esto hay que reconstruirlo. Entonces, primer punto de la agenda que propone IFEDEC para el gran acuerdo nacional, recomponer las instituciones, reconstruir la arquitectura institucional del Estado. Entre otras instituciones está la Fuerza Armada. El país necesita una Fuerza Armada moderna, bien equipada, bien remunerada, de un tamaño ajustado a las necesidades del país, y una Fuerza Armada que sea apreciada por el pueblo, por la opinión pública, como por muchos años lo fue. Muchos años las dos instituciones que eran más destacadas como instituciones apreciadas por la opinión pública eran la Iglesia y la Fuerza Armada. Bueno, tener una Fuerza Armada moderna, profesional, no intervenida por la política partidista, al servicio de toda la nación. Y profundizar el proceso de descentralización. Esto es bien importante. Trasladar competencias a los estados y trasladar recursos. No basta con trasladar competencias, sino se trasladan recursos que le permitan a los estados administrar sus propios problemas. Además, hay que incluir el tema de la municipalización. Este sería un primer gran tema. El segundo gran tema sería recuperar la economía. Yo no creo que Venezuela va a volver a ser un país rentista que viva exclusivamente de la renta del petróleo. Pero sin duda Venezuela tiene en el petróleo un recurso importante para la recuperación de su economía hacia el futuro. Para eso hay que reconstruir a PDVSA, que ha sido destruida en los últimos años. Para recomponer a PDVSA y para convertir a Venezuela de nuevo en una referencia petrolera en el mercado mundial, necesitamos muchas inversiones muy cuantiosas, tan cuantiosas que el Estado venezolano no dispone de esas cantidades y va a tener que abrirse a la inversión de recursos públicos y privados, nacionales e internacionales, pero recursos que vengan además con tecnología de punta,
porque la tecnología para la explotación del negocio petrolero evoluciona con mucha velocidad y tenemos que ponernos al día en eso. Y además, con facilidades para colocar nuestra producción petrolera en los mercados mundiales y recuperar los mercados que hemos perdido. Por ejemplo, Estados Unidos era el principal comprador de petróleo de Venezuela. Ahora, no solo es petróleo. Venezuela tiene recursos minerales superabundantes. Tenemos la posibilidad de industrializar hierro, acero, aluminio, oro, bueno, cualquier cobalto, cualquier cantidad de cosas que la providencia divina o la geología o la naturaleza nos dio a los venezolanos. Después tenemos un potencial agropecuario muy grande que desarrollar y tenemos un potencial turístico fabuloso. Venezuela puede desarrollar en el turismo una actividad que genere muchísimas oportunidades de empleos modernos y bien remunerados para nuestra gente, para que no haya desempleo en Venezuela, para que todos los venezolanos podamos tener un trabajo digno y bien remunerado. Bueno, son muchas las avenidas, las oportunidades de desarrollo que tenemos los venezolanos. Ahora, eso sí, una vez que logremos cambiar al gobierno. Hay que cambiar al gobierno. Y al gobierno tenemos, dentro de un tiempo relativamente corto, una nueva oportunidad para cambiar al gobierno. Hemos desperdiciado oportunidades anteriores, por ejemplo, el año 2016 o 18, no sé, 18, cuando fue la última elección presidencial, pudimos haber cambiado el gobierno, pero desgraciadamente se dio una orden incomprensible por parte de cierto liderazgo de la oposición de que no fuéramos a votar. Bueno, y Maduro, feliz de la vida, se quedó con una votación muy disminuida, muy reducida, pero como esa elección la ganó la abstención y él quedó de segundo, entonces él se quedó en Miraflores. Bueno, necesitamos que todos los venezolanos vayamos tomando conciencia de que el año 2024 tenemos una nueva oportunidad de cambiar al gobierno y de tener un gobierno de amplitud, de unidad, con criterios modernos, con conciencia clara de qué es lo que hay que hacer para que el país salga adelante. Un punto fundamental de la agenda es resolver el problema social, es decir, el problema de la pobreza. Es un problema que afecta a bastante más de la mitad de la población venezolana. Encuestas muy autorizadas dicen que más del 80 o el 90% de la población está viviendo en condiciones de pobreza y un porcentaje importante está viviendo en condiciones de pobreza extrema. Bueno, a esto hay que darle una solución seria. No se trata de regalar bolsas de comida cada día menos representativas. Se trata de hacer un esfuerzo de generar empleo y generar formación para que los hijos de las familias más pobres tengan preparación para que puedan asumir los puestos de trabajo en el desarrollo que se va a producir por las inversiones que vamos a promover para que existan en Venezuela. Finalmente hay un tema que habría que incluirlo en la agenda para la unión de todos los venezolanos, para que todos unidos trabajemos por eso, que es el tema de la lucha contra la corrupción, la lucha contra el despilfarro. En los últimos años la corrupción ha alcanzado niveles escandalosos. Y alguna vez he comentado que corrupción ha habido siempre en Venezuela, pero nunca habíamos tenido un gobierno tan descarado que hiciera un monumento a la corrupción. Ese monumento está entre Caracas y Valencia. Cuando uno va por la autopista, hay unos inmensos moles de cemento, de concreto, que no sirven para nada. Bueno, ahí se han ido millones de dólares de los venezolanos que pudieron haberse invertido en mejorar la educación, que pudieron haberse invertido en mejorar la salud, los hospitales, y que desgraciadamente fueron para enriquecer a unos cuantos y para alimentar la corrupción. Y si va de Caracas hacia Guatire, también la misma cosa. Encuentras unas moles de cemento y de concreto que no prestan ningún servicio a la opinión pública, al país. Entonces, esto hay que atender. Entonces,
si logramos el cambio, y el cambio político no se puede hacer sino, déjenme decirles, teóricamente hay tres vías. Una es el golpe militar doméstico. A mí no me gustan los golpes, yo no creo que sea probable que haya un golpe, pero además afirmo rotunda y categóricamente que no es deseable que haya un golpe, porque eso sería un salto en el vacío. No podemos olvidarnos de que estamos metidos en toda esta tragedia que estamos metidos los venezolanos desde que hubo un intento de golpe que felizmente fracasó, pero que se produjo el 4 de febrero de 1992 y que sirvió para promover la figura del el teniente coronel Hugo Chávez. Bueno, golpes militares ni son probables, ni son deseables, y por tanto descarto esa opción. Hay gente en Venezuela que ha pensado en la posibilidad de una invasión extranjera. Ni la creo probable y la creo muy indeseable. Ojalá los venezolanos no tengamos que pasar por la tragedia de una invasión extranjera para resolver nuestros problemas políticos e institucionales. En consecuencia, la solución que queda, la única, por lo menos la única que yo veo y que vemos nosotros en el IFEDEC, es la ruta electoral. Tener un programa atractivo, es el programa del cual he hablado, por lo menos los titulares, tener una organización eficiente en todo el país, una organización de la gente. No se trata de unir tarjeticas de partido, se trata de unir a los ciudadanos alrededor de una plataforma de cambio y de un liderazgo que irá surgiendo en la misma medida en que se vaya presentando esta plataforma. Y tenemos además que tener una estrategia claramente definida. A mí siempre me pareció poco afortunada la frase del presidente Trump, según la cual todas las opciones estaban sobre la mesa, porque el país tiene que tener una opción. Si están todas, quiere decir que no se está siguiendo ninguna. Yo creo que la opción que tenemos que seguir es la ruta electoral, organizar al pueblo para que cuando venga la consulta electoral del año 2024 podamos presentar a la consideración de la opinión pública un programa bien atractivo. Vamos a salir de la Venezuela atrasada, arbitraria, para entrar en una Venezuela con respeto al Estado de Derecho, con respeto a los derechos humanos, con posibilidades de desarrollo económico, de crecimiento económico, con capacidad para resolver el problema social más grave que tenemos, que es el problema de la pobreza. Porque un país que tiene más del 50%, y en el caso de Venezuela como que es más del 80% de gente viviendo en situación de pobreza, no puede tener una estabilidad institucional, porque ese problema no permite que haya gobernanza o gobernabilidad. Y porque además es el contraste entre una mayoría que está con problemas económicos y una minoría que es la que está disfrutando de la riqueza venezolana. Pues no, necesitamos construir una gran clase media, convertir a los proletarios en propietarios, promover a los sectores populares para que tengan una vida con satisfacción, con bienestar, con acceso a la educación, con acceso a la cultura, con acceso a la salud, con posibilidades de crecimiento material y espiritual. Entonces, nuestra propuesta es unión de todos los venezolanos. No gastemos más tiempo en pleitos inútiles. Promovamos la unidad de los venezolanos alrededor de qué? De un programa. Con estos puntos que he mencionado, por supuesto, esta propuesta está sometida a la opinión pública, que habrá mucha gente que diga, hay falta tal punto o sobra tal otro, y entonces en la discusión, porque una de las características de la democracia es la discusión, se van afinando y se van mejorando la oferta programática. Y surgirán líderes que nos permitan después, cuando llegue el momento, escoger el venezolano o la venezolana más indicada para que dirija un gobierno capaz de llevar adelante este programa. El cambio es posible. No perdamos la esperanza, no nos resignemos a esta mediocridad que representa la política en el actual momento venezolano. Vamos a sustituir esa mediocridad por una convocatoria a la grandeza.
Venezuela puede ser un país grande, y un país grande no porque tenga muchas armas, sino un país grande porque tenga la manera de satisfacer la demanda de la población de vivir bien, de tener con qué hacer el mercado, de tener un ingreso digno que les permita salir de la pobreza, de tener buenas escuelas, buena educación, acceso a la educación superior, de tener buenos hospitales bien equipados, con médicos excelentes, que Venezuela los ha producido de altísima calidad, tener una vialidad espectacular para poder no solamente comunicarnos entre las capitales de los estados, sino comunicarnos también para penetrar los sitios donde se producen los alimentos. Bueno, Venezuela tiene un gran potencial, y la invitación que nosotros hacemos es: vamos a unirnos para hacer posible esa gran Venezuela en la cual todos podamos convivir de una manera civilizada. Cancelar la anticultura de la confrontación y del pleito inútil, y promover la cultura de la discusión civilizada, del intercambio de ideas con altura, con respeto, promoviendo y sobre todo buscando afanosamente lo que es bueno para Venezuela y lo que es bueno para los venezolanos. Lo importante no es cómo queda tal partido o tal otro partido. Lo importante no es cómo queda tal político o tal otro político. Lo importante es cómo queda Venezuela y cómo quedamos los venezolanos. Y la gobernabilidad será más fácil en la medida en que estén claros cuáles son los objetivos que se persiguen, que haya un clima de consenso, y sobre todo que haya esta idea muy clara. Mucho más importante que cualquier interés partidista es el interés superior de la nación venezolana. Vamos a tratar todos de pensar en Venezuela y en los venezolanos, y no tanto en partidos políticos o en aspiraciones personales. Esta es mi reflexión que yo haría para contribuir a la discusión sobre la gobernabilidad en Venezuela. En el futuro tendremos un gobierno estable si tenemos estas condiciones. Y si se dan sobre todo estos elementos que me parece bien importante: que haya respeto por el otro, que yo no pretenda que mi verdad es la única y que todo el mundo o siguen lo que yo digo o van a ser anatemizados. No, hay que promover una cultura de diálogo, de consenso y de amor por Venezuela. Bueno, le agradecemos al doctor Fernández su introducción al tema de la gobernabilidad, además sujeta a los tiempos previstos en este conversatorio. Ahora tienen ustedes la palabra, a él le gustará escucharlos, o si no quieren hablar, pues también pueden usar el chat de Zoom, los estaremos leyendo. Y Argenis Sánchez, puedes activar tu micrófono y tu cámara para poder escuchar. Buenas tardes, un placer estar por aquí. Muy grato de escuchar al doctor Eduardo Fernández con sus reflexiones, sus recomendaciones. Yo soy Argenis Sánchez de Huigüe, de Carvajal, Estado de Carabobo. Y en relación al tema que hacía referencia el doctor Eduardo Fernández, de la cultura de la cooperación y la unión, que yo diría que yo lo llevaría a un término personalizado, como sería la cultura de la paz, promover la cultura de la paz. Tendríamos que ver entonces cuál es la posición del resto de los sectores políticos que siguen promoviendo en la mente del venezolano el fanatismo, con un mensaje irresponsable, etcétera, etcétera. Ese es un tema que yo considero, porque es latente, que hay que diseñar una estrategia para atender esa situación. ¿Cómo se construye la cultura de la paz? ¿Cómo se construye la cultura de la unión? Si por otro lado tenemos unos líderes, porque independientemente de que sean buenos líderes o malos líderes, están allí, son una realidad. Eso por un lado. Por otro lado, si ustedes me lo permiten, a mí me gustaría hacer un aporte muy breve en cuanto a
desde mi punto de vista, por supuesto, en cuanto al tema para esa reforma de la cual el doctor Eduardo Fernández viene hablando por los medios de comunicación, que es ofrecerle a los venezolanos un plan, algo diferente para que el país pueda salir adelante. Un programa de gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, yo tengo una propuesta en concreto que pareciera descabellada, que es una propuesta, por supuesto, que se daría dentro del marco de una campaña electoral para que se pueda materializar en un futuro gobierno democrático de transición, que es transferir o restarle poder al presidente, o sea, ir acabando progresivamente con el presidencialismo, y en esa misma medida que se le resta poder al presidente, transferir ese poder a las regiones. Y cuando me refiero a transferir el poder, me refiero en materias como educación, donde los estados y las regiones formen parte de esos procesos de la estructuración de los procesos, que la educación sea acorde a cada región. Por lo menos la isla de Margarita, por poner un ejemplo, que es un espacio insular dedicado al turismo, pues allá está por demás decir que allá debería promoverse la educación hacia el turismo, etcétera, etcétera. Igual en los sectores petroleros, en los sectores mineros, en los sectores campesinos. Una educación acorde a la fortaleza de cada región. Eso por un lado. Y por otro lado también que las regiones formen parte, pues, sean dueños de sus recursos naturales, de sus minerales que yacen en su subsuelo. Ya está bueno de que el gobierno central maneje históricamente, como viene manejando históricamente todos los recursos de la nación. Aquel hombre allá en Caracas que se llama presidente, bueno, se hace un hombre omnipotente, todopoderoso, un mando enfermizo porque tiene demasiado poder. Ese poder hay que restárselo. ¿Cómo? Que las regiones sean dueños de sus recursos naturales. Por otro lado, también que eso sea constitucional, que todas esas características tengan rango constitucional y no sea por vía ley orgánica. Eso por un lado. Y por otro lado también, dado que el pueblo venezolano tiene una desconfianza que se ha sembrado sobre nuestro sistema electoral, yo creo, doctor Eduardo, que ya está bueno de eso de que aquí las minorías sean las que eligen, como el caso del presidente que tenemos, que en 2018 quedó siendo electo por las minorías. Yo creo que ya es bueno irle proponiendo al venezolano, en el marco de una campaña electoral, lo que sería una segunda vuelta, porque a la final, con una segunda vuelta, existen más posibilidades de que la persona sea elegido por mayoría, por más mayoría. Eso por otro lado. Y por otro lado, también quería hacer referencia, doctor Eduardo, para que sea evaluada y considerada por ese instituto tan prestigioso, el tema de que ya está bueno de que tanta piratería política. Aquí en Venezuela cualquier persona se puede postular para cargos de elección popular, para los diferentes estados, niveles de gobierno, alcalde, gobernador, presidente. Una persona que sea elegida tiene que tener una responsabilidad penal por su incapacidad. O sea, una persona puede ser considerado como un fraude público, una persona que sea electa para tener una gobernación, una alcaldía, y no tenga capacidades para resolver los problemas de la gente. Porque al fin y al cabo, para esas son esas instancias. Para resolver problemas para la gente, para eso es el Estado. Pues. El Estado fue diseñado para suplir lo que la gente por sí sola no se puede dar. Entonces, eso es como una especie de fraude lo que se viene suscitando en Venezuela desde incluso yo creo que de 1830. Y por otro lado, doctor Eduardo, todas esas personas deben ser sometidas a una sanción, tiene que existir algún tipo de sanción para esas personas que cometen ese tipo de fraude. Y en cuanto al tema político, de la estructura política de ese nuevo diseño que yo le sugiero, que tiene que hacerse como elemento motivador para el pueblo venezolano, para que se motive a participar en una campaña electoral, sería el control de la Fuerza Armada, que debería estar en manos no de un hombre. ¿Cómo puede ser que un político, o sea, que si yo, Argenis Sánchez, que soy un agricultor, de repente mañana pasado soy beneficiado por el voto de la gente, llego a ser presidente de la República, pero que no sé nada de la Fuerza Armada, pasa a ser comandante de una institución tan importante y tan grande como esa? Se requiere entonces que esa instancia, esa institución, esté en manos de una instancia más plural y más preparada y acorde con su... Por ejemplo, ¿no? En Venezuela hay que promover el Senado, que el senador
junto con una persona que tenga conocimiento, instituto alto de estudio, de resolución de conflictos, qué sé yo, donde incluso está el presidente, que un grupo de personas valiosas formen parte de ese instituto alto, de la alta dirección de la Fuerza Armada, y que entre ellos se elige el presidente o el comandante jefe de la Fuerza Armada. Esos son algunos ejemplos que se me ocurren y que los vengo analizando, y quería aprovechar esta oportunidad para sugerirlo, para que sean valorados, estudiados y analizados, si es que usted considera que tiene sentido lo que yo estoy diciendo. Son muchas las cosas que podría seguir diciendo, pero en aras del respeto y la prudencia, voy a dejar a llegar hasta aquí. Gracias por escucharme. Gracias, Argenis, muchas gracias. Marino Azcárate. ¿Perdón? Adelante. Marino Azcárate. Gracias, Argenis, gracias. Gracias. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Eduardo. Saludo a todos los amigos que participan en este evento. Gracias, en un futuro gobierno democrático, que yo estoy seguro está pronto por llegar, tenemos que el país, Venezuela, tiene que tomar nuevamente en sus manos la política de concesiones para concluir esas moles de concretos de las que tú haces referencia, para mejorar nuestra vialidad, para mejorar nuestros servicios de electricidad, de agua y de muchos otros. Venezuela tiene que volver a la contratación de obras públicas por concesiones que lamentablemente este régimen raspó de un solo plumazo una vez que asumió el poder. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, Marino. Por aquí hacen unos comentarios. Entiendo que habría que comenzar por la unidad, pero se ve difícil con los dirigentes de los partidos que hoy tienen relevancia en el país. ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezar? Buenas tardes, saludos, doctor Fernández. Lo conozco desde muy joven. Mi pregunta es cómo podemos hacer para que su mensaje lo podamos llevar a los diferentes sectores populares de Maracaibo. Y siempre lo he dicho, que usted es la única persona preparada para gobernar. ¿Qué hacemos? ¿Respondemos a estas que se han presentado hasta ahora? Bueno, muy bien. Quisiera hacer referencia a la primera que hizo Argenis Sánchez. Me habló desde Huigüe, de Carlos Arbelo, el municipio Carlos Arbelo del estado Carabobo. Guardo muy gratos recuerdos de mis visitas allá a Huigüe. Me gustó mucho, Argenis, el planteamiento de la cultura de la paz. Creo que es muy importante. Nosotros tenemos 20 años enguerrillados. Felizmente, bueno, también enguerrillados con armas de fuego, pero sobre todo enguerrillados con la palabra. Y tiene que abrirse un espacio a la cultura de la paz. Me parece una buena propuesta de tu parte. ¿Y quién puede contribuir a promover la cultura de la paz? Bueno, mira, todo el liderazgo nacional. Cuando hablo de liderazgo nacional no me refiero solamente a los líderes políticos, me refiero sobre todo a los líderes empresariales, a los líderes sindicales, a los medios de comunicación social. Es decir, deberíamos organizar como una especie de gigantesca campaña para promover respeto, tolerancia, amor por Venezuela, búsqueda de soluciones inteligentes. Después dices que el tema del presidencialismo, estoy de acuerdo, hay que desmontar la exagerada concentración de poder en manos del presidente de la República, que desde luego es un funcionario con una inmensa responsabilidad, pero estoy de acuerdo contigo que el país funcionaría mucho mejor promoviendo un programa de descentralización, de regionalización y de municipalización. Esa idea, por ejemplo, de que la educación se ajuste a las necesidades de cada estado. Es más, yo creo que la educación debería ajustarse a las necesidades de cada municipio y dar la formación que se necesita para que los ciudadanos de ese municipio o de ese estado tengan una educación adecuada a las necesidades de ese estado o de ese municipio. El tema de la segunda vuelta presidencial, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros hemos tenido presidentes, el actual presidente, pero desde hace muchos años hemos tenido presidentes con una base de sustentación, con un respaldo político electoral muy precario.
De modo que la modificación de la Constitución para establecer la segunda vuelta en la elección presidencial me parece muy importante. Otro tema que abordó Argenis Sánchez en su planteamiento es el de la piratería política. Bueno, en gran medida el problema que tenemos en Venezuela hoy es que en los últimos 20 años hemos tenido al frente del Estado venezolano y al frente del gobierno venezolano gente sin preparación para desempeñar esos cargos. El teniente coronel Hugo Chávez tenía la formación que puede tener en Venezuela un teniente coronel. Eso desde luego no le da con qué ser comandante en jefe y mucho menos con qué ser presidente de la República. Entonces, si hubiera tenido un poquito de preparación para ser presidente, no hubiera cometido tantos exabruptos como los que incurrió. Por ejemplo, pedirle al Banco Central $1 millardito. Bueno, ese fue el inicio del proceso inflacionario en Venezuela, cuando el Banco Central empezó a financiar con dinero inorgánico los caprichos del presidente de la República. O aquella escena que le gustaba tanto a él recorriendo la Plaza Bolívar y diciendo: exprópiese, exprópiese, exprópiese. Un jefe de Estado, un presidente de la República, una persona bien preparada, no hubiera cometido ese exabrupto que provocó la fuga de los capitales, porque nadie va a tener dinero invertido en un país donde hay un presidente que incurre en semejantes disparates. En la cultura anglosajona hay una palabra que yo he tratado de encontrar la traducción al castellano y no termino de encontrar una palabra adecuada, que es accountability. En la cultura anglosajona, una persona que ocupa un cargo, al terminar sus funciones, es sometido a un examen de qué fue lo que usted hizo en el cargo con los recursos que tuvo. En español se podría decir rendición de cuentas. Ahora, esto no lo aplicaría yo solamente a los funcionarios formales del Estado, sino también al liderazgo político. En los últimos años en Venezuela se han cometido muchos y muy grandes errores por parte de dirigentes políticos, pero nadie es responsable de eso. No hay nadie que se haga responsable de los disparates, de los errores que se han cometido y que han contribuido a la consolidación del gobierno que tenemos. Bueno, pues sería muy bueno que en Venezuela se desarrollara una cultura de la rendición de cuentas. Usted nos aconsejó tal cosa, nosotros hicimos lo que usted nos aconsejó. Por ejemplo, yo creo que un error gravísimo fue llamar a la gente a no votar, porque al llamar a la gente a no votar, bueno, estábamos ayudando a que se perpetuara el gobierno de Chávez primero y de Maduro después. Y no se le presentó al país una alternativa de cambio. Los políticos responsables de esa orientación deberían pedirle excusas, por lo menos al país, decirle: mire, nos equivocamos en esto. Y no que tranquilamente ahora llaman a votar, después que llamaron a no votar, pero ni siquiera se toman la molestia de pedir excusas por el error. Y creo que también mencionó Argenis el tema de la Fuerza Armada Nacional. El país necesita una Fuerza Armada profesional, no politizada, no partidizada, al servicio de toda la nación, al servicio de todos los venezolanos. No puede estar al servicio de una sola persona, aunque esa sola persona sea el jefe del Estado. El jefe del Estado tiene por atribución constitucional la responsabilidad de ser comandante en jefe, pero no significa eso que puede manejar la Fuerza Armada a su antojo. Tiene que manejarla con respeto a sus valores y a su institucionalidad. Y además debe respetar mucho que la Fuerza Armada es una institución obediente a los magistrados civiles elegidos por el pueblo. El pueblo es el depositario de la soberanía. Me parece que en una reforma constitucional deberíamos volver otra vez a crear la Cámara de Senadores, el Senado de la República, porque el mando de la Fuerza Armada no lo desempeñaba el presidente de la República solo, sino que tenía, por ejemplo, los ascensos militares debían ser sometidos al Senado de la República. Y esta
primacía del poder civil elegido por el titular de la soberanía, que es el pueblo, este es un principio que debe reinventarse o reinsertarse en la institucionalidad democrática venezolana. A mí me pareció un disparate de los constituyentes de 1988 hablar de que Venezuela era una república federal y eliminar el Senado, que es la Cámara Federal por excelencia. La Cámara de Diputados representa al pueblo. La Cámara de Senadores representaba a los estados y cada uno de los estados tenía igual representación en el Senado. El estado Zulia o el estado Miranda, que son los estados más poblados del país, tenían 2 senadores, y el estado de Tamacuro o el estado Amazonas o el estado Vargas tenían dos representantes en el Senado, cada uno de ellos. Bueno, nuestro amigo Marino Azcárate, a quien saludo con especial cariño y con especial afecto, está superando un quebranto de salud y estoy seguro que lo va a superar definitivamente. Planteaba la idea de que un futuro gobierno democrático debería aprovechar el sistema de concesión. Yo quiero decirles que cuando yo fui candidato a la presidencia de la República, conversé con gente muy interesante de países, de otros países, y habíamos diseñado un plan de construcción de autopistas de primer mundo, con 6 canales, 3 canales de ida, 3 canales de regreso, con una isla en el medio, con los espacios a las orillas de la autopista para los automóviles que tuvieran que pararse por alguna circunstancia, con sitios donde comer o donde cargar gasolina, con talleres. Bueno, un programón estupendo que iba a permitirnos ir en autopista desde Caracas hasta San Cristóbal, incluyendo un tramo de San Cristóbal a San Antonio, porque a mí me producía una fraternal envidia cuando veía que los colombianos hicieron una autopista muy buena de San Antonio a Cúcuta. O sea, al pasar el río Táchira, ellos hicieron una autopista muy buena. Nosotros seguimos teniendo la vieja carretera Gomera para ir de San Antonio a San Cristóbal. Pues esta autopista iba a permitir viajar desde Caracas hasta San Cristóbal, desde Caracas hasta Maracaibo, desde Caracas hasta Barcelona, con una carretera turística de Barcelona a Cumaná y de Cumaná hasta Huiria, y una autopista fabulosa de Barcelona al Tigre y del Tigre a Ciudad Bolívar y a Ciudad Guayana. Entonces íbamos a tener una posibilidad con un sistema de concesiones que no le costaba nada al fisco. Estos señores venían, invertían, construían, hacían sus estaciones de estas para cobrar el peaje y se comprometían a una cosa adicional, porque hay muchos venezolanos que desgraciadamente no tienen suficiente poder adquisitivo para pagar el peaje, porque el peaje tendría que ser un peaje razonable. Y entonces esas compañías se comprometían a construir vías alternas sin peaje, que serían unas vías muy respetables, pero que no tendrían todas las comodidades de la autopista, pero que garantizarían que el que no tenía dinero, en todo caso, podía viajar de Caracas a San Cristóbal, o de Caracas a Maracaibo, o de Caracas a Barcelona. Y con una adición, que es que tenían que ocuparse de la vialidad rural, porque no basta con tener grandes troncales de autopistas, sino tener además la posibilidad de acceder a las pequeñas comunidades y sobre todo a las comunidades donde se producen los bienes agrícolas y pecuarios que el país necesita. De modo, Marino, que esa idea de las concesiones es una idea muy buena que se puede utilizar además en muchas otras cosas. Efectivamente, el ferrocarril, que supuestamente es lo que iba a circular por esos bloques de concreto que se dejaron abandonados a la orilla de la autopista de Caracas a Valencia, ese ferrocarril hace falta. Lo que es lamentable es que lo hayan planificado tan torpemente que no lo hayan hecho. Simplemente dejaron un testimonio ahí de cómo se despilfarran los recursos de la nación venezolana y cómo se van
en los bolsillos de los corruptos esos recursos tan importantes para el país. Bueno, eso es lo que se me ocurre en relación con estos dos planteamientos. Había otro que había venido por vía de WhatsApp, no sé. Sobre la unidad, si se ponen de acuerdo. Mira, yo creo que, y lo digo con dolor, lamentablemente la reconstrucción institucional de Venezuela en este momento, creo yo, no pasa por los partidos políticos. Los partidos están demasiado devaluados y además están demasiado enredados en sus propios conflictos internos, en sus propias intrigas internas y en sus propias divisiones. Y lamento mucho que el liderazgo político partidista en este momento no le esté dando prelación al interés nacional. Yo creo que tiene que haber un gran esfuerzo de unión de los venezolanos, de los ciudadanos, no de los partidos, de los ciudadanos. Los partidos en este momento representan un porcentaje muy pequeño de la opinión pública. Hay que unir a los ciudadanos y ese esfuerzo debe tener como protagonista a la sociedad civil, a los empresarios, a los sacerdotes, a los pastores evangélicos, a los sindicalistas, a los gremios profesionales, a las academias, a las universidades, a los institutos culturales, promover la discusión del programa que sea capaz de unificar a los venezolanos y cuando llegue su momento, promover figuras que puedan ayudar a gobernar al país y asumir la dirección de esa gran rectificación nacional que hace falta. ¿Cómo poder llevar su mensaje a los diferentes sectores populares de Maracaibo? Bueno, imagínate, yo Maracaibo lo he recorrido mucho. Una de las cosas de las cuales me siento más orgulloso es que cuando fui candidato presidencial, en el estado Zulia obtuve una votación impresionante. La verdad es que la candidatura del Tigre tuvo una gran sintonía con la gente zuliana. Tengo un gran recuerdo de mi campaña en el Zulia y estoy seguro que los zulianos van a recibir este mensaje porque si alguien ha sufrido en los últimos 20 años la incompetencia del gobierno central y los gobiernos estos del llamado socialismo del siglo XXI, han sido los zulianos. De modo que yo aprovecho esta pregunta para enviar un saludo muy cordial a toda la gente del Zulia y decirles que sí hay futuro. Por ejemplo, una cosa insólita es que en el Zulia no hayan sido capaces ni los últimos gobiernos ni los penúltimos tampoco de resolver el problema del agua. Cuando Maracaibo y el Zulia están ubicados alrededor de uno de los más grandes reservorios de agua dulce que hay en América Latina. El más grande reservorio de agua dulce es el lago de Maracaibo. Bueno, instalar las facilidades para aprovechar esa agua y servir a las necesidades de la población sería una maravilla. Y en estos días que están cayendo precipitaciones muy grandes de lluvia en el Zulia, tenemos unas inundaciones terribles. Yo, por cierto, felicito al gobernador del estado y al equipo de gobierno regional que se han apersonado y que están trabajando allí, pero el problema del agua, el problema de la luz eléctrica, hay que ver lo que significa resolver el problema de la luz eléctrica en Maracaibo, el problema de la vialidad, todo. El Zulia es un estado que va a ser feliz una vez que se produzca el cambio que estamos proponiendo y que venga una democracia nueva y un gobierno nuevo a Venezuela. Leonela Chacón dice, seguimos trabajando en unir a las comunidades y construir liderazgos desde abajo. Saludos cordiales desde San Cristóbal. Magnífico, eso es lo que hay que hacer, promover liderazgos locales. La campaña electoral de los gobernadores y alcaldes que se celebró recientemente ha permitido poner en evidencia que en muchos municipios hay líderes muy competentes que tienen una vocación de servicio muy grande. Yo voy a mencionar apenas uno. En Machique, del estado Zulia, como me hablaron del estado Zulia, hay un líder que se llama Vidal Prieto y que me impresiona mucho, a lo mejor es por su segundo apellido, porque es Vidal Prieto Fernández. Pero bueno, contra todas las alianzas partidistas, él fue capaz de prevalecer y fue elegido por una amplia mayoría de sus ciudadanos que lo eligieron
nuevamente, porque ya había sido alcalde hace unos años, y lo volvieron a llevar a la alcaldía. Bueno, así en otros municipios, en el estado Guárico, por ejemplo, en Chaguaramas hay un alcalde que es estupendo también. En el estado Táchira, en Pregonero, hay un alcalde que fue elegido por su liderazgo personal. En el estado Trujillo, en Carache, hay un alcalde que también, contra todas las tarjeticas y contra todo esto, logró unir a los ciudadanos de su municipio para asumir la responsabilidad del gobierno municipal. Por YouTube le hacen dos preguntas. Una, si es realista pensar que el gobierno no hará trampa en las elecciones del 24. Y la otra, ¿cree usted que el escenario que se viene dando en el país de una discutida recuperación económica lleva a la lucha política y civil del bienestar a la libertad y a un Estado de Derecho apegado a la legitimidad? Bueno, la primera pregunta habla del tema de la trampa electoral. Mire, las encuestas indican que más del 80% de los venezolanos quisiéramos cambio, queremos cambio, pero no se nos presenta una plataforma de cambio. Entonces, ¿por qué Maduro, que lo que tiene es 20 o menos de 20, gana? Porque él utiliza dos armas. Una es la abstención. Nada favorece más al deseo de Maduro de perpetuarse en Miraflores que la abstención. Y luego la división. Porque desde el gobierno se promueven fórmulas para dividir a los partidos políticos y en los partidos políticos se encuentran gente que están dispuestas a eso. Entonces, si logramos vencer la abstención y que todos hagamos lo que se hizo en Barinas, que todos fueron a votar, o que se superó en gran medida el 50%, tampoco fue que fue 80% como era antes, pero en todo caso más del 50% de los barineses entendieron que tenían que votar por el cambio y ganó el cambio. Y el tema de las divisiones, por eso promovemos la unión de todos los venezolanos, por encima de los partidos políticos, más allá de las diatribas partidistas, lo importante es Venezuela y lo importante somos los venezolanos. Por eso me gusta mucho el planteamiento que tiene que ver con el reconocimiento de los liderazgos que surgen en los municipios, en los estados y en general en todo el país. Y le pregunta si la recuperación económica, ¿qué opina usted? Y si esa recuperación ayuda a recuperar derechos civiles y políticos. Mire, lo que se está diciendo de recuperación económica es verdaderamente una mentira más. Porque la mayoría de los venezolanos que estaba pasando hambre sigue pasando hambre. La mayoría de los venezolanos que estaba desempleado sigue desempleado. La mayoría de los venezolanos que no tenía agua sigue sin agua. La mayoría de los venezolanos que no tenían luz eléctrica siguen sin luz eléctrica. La mayoría de los venezolanos que no tienen un salario digno para poder hacer el mercado sigue sin el salario mínimo para poder hacer el mercado o para pagar las medicinas para sus enfermos o el hospital o lo que cobran los médicos. Bueno, el país está muy mal. Seguimos siendo número 1 en el mundo en materia de inflación. Tenemos la inflación más alta del mundo. Entonces ha habido algunas actividades que se han reanimado por una gran tenacidad de algunos empresarios y en otros casos por complicidades con el gobierno. Pero eso no beneficia sino a una minoría muy minoritaria en el país. No podemos estar saludando como un gran éxito el que nos hayamos recuperado unos punticos, porque es que ya no podíamos bajar más. Ya la caída del Producto Interno había sido tan grande que lo que estamos es rebotando un poquito, pero nada que tenga que ver con la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población. Y lo que nos interesa es que todos los venezolanos puedan tener escuela para sus niños, hospitales para sus enfermos, salario digno para vivir decorosamente y poder comprar el mercado y poder ahorrar algo de su ingreso. Venezolanos que puedan disfrutar de luz eléctrica y de agua potable, especialmente para los niños. ¿Cuántas enfermedades se están presentando porque los niños no tienen acceso al agua potable?
Cuando esas necesidades están satisfechas, podremos hablar de que Venezuela se está recuperando económicamente. Aquí le pregunta Luis Márquez, ¿usted cree que sea posible que en Venezuela se proponga un mecanismo tecnológico en el que los venezolanos podamos acceder a los datos en tiempo real sobre cómo se maneja el dinero público, el dinero del Estado? Excelente pregunta y excelente. Eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace un rato de accountability, que prevalece en la cultura anglosajona, que yo lo he traducido al castellano como rendición de cuentas. Señores, ese dinero no es de Maduro, ese dinero no es del PSV, ese dinero no es del señor Cabello, no, ese es el dinero de los venezolanos, el dinero del pueblo venezolano, que pagamos el IVA, es el petróleo venezolano, son los recursos de Venezuela que estos señores están administrando. Ahora, debería haber, como lo dice el señor Márquez, Luis Márquez del Tigre, a quien envío también un cordialísimo, un gran saludo. Bueno, una manera de que fácilmente, metiendo unos botones en el sistema, podríamos averiguar qué está pasando. Es que no tenemos ni siquiera una ley de presupuesto. Es que estos años han representado un retroceso en la vida institucional del país escandaloso. Hemos regresado al siglo XIX. Entonces, la Venezuela moderna tiene que ser una Venezuela donde cualquier ciudadano pueda enterarse de en qué se están invirtiendo sus recursos, porque esos recursos son de ellos, o son de nosotros, de los ciudadanos, no son de los funcionarios, no son del presidente de la República ni de su partido, son del pueblo venezolano y por tanto tenemos derecho a saber qué se está haciendo con nuestro dinero. Saludos, doctor Fernández de Guárico. Carlos Barrios, secretario general regional de Avanzada Progresista. Muchas gracias, Carlos. Nando Pacheco de Carabobo. Hernando Pacheco, saludos, pregunta. ¿Es posible desarrollar una estrategia que resuelva los problemas que vive hoy el país? Claro. ¿Cómo podría generarse una política de distensión del conflicto para lograr una solución definitiva? Bueno, no sé si te incorporaste al final de la conversación, pero toda la conversación ha sido orientada por ese interés, el interés de sustituir la cultura que hemos llamado contracultura o anticultura, de la confrontación, del pleito inútil, de la polarización exagerada, por una cultura del diálogo civilizado, de la búsqueda de consenso y de la búsqueda de acuerdos para resolver los problemas. Y yo propongo, en nombre de IFEDEC, y de alguna manera también en nombre de Unión y Progreso, la idea de que nos unamos alrededor de un programa que tenga 5 puntos por lo menos, en los cuales yo estoy seguro que todos los venezolanos podemos estar de acuerdo, incluso los venezolanos que fueron chavistas o que son chavistas o que son maduristas, que también están sufriendo mucho las consecuencias de los errores de este gobierno. Y que si los invitas a que formen parte de una formación política tradicional, seguramente no les gustará. Pero si los invitas a un movimiento de unión nacional para resolver los problemas alrededor de una agenda seria y consensuada, pues evidentemente que el país le irá mucho mejor que mantener esta cultura de la confrontación. Y digo una cosa, como el título de mi conferencia era sobre la gobernabilidad, para que Venezuela pueda ser gobernable después de esta experiencia del socialismo del siglo XXI, para que Venezuela pueda ser gobernable, tiene que haber un clima de armonía, de entendimiento, de tranquilidad, porque si no, los inversionistas no van a venir. Si nosotros mantenemos un clima de guerra civil entre gobierno y oposición, solo que cambiando los personajes que estaban en la calle antes los llevamos para Miraflores y los que estaban en Miraflores los mandamos para la cárcel, pero mantenemos la cultura de la confrontación, del odio, de los insultos, de las descalificaciones, bueno, el país no va a poder progresar. Tenemos que crear un clima propicio para que haya seguridad, para que haya confianza, para que los inversionistas se sientan animados a traer sus recursos, porque esos recursos los necesitamos para reconstruir el país.
Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Ya hemos leído todas las preguntas de ustedes y los comentarios. Los invitamos a conectarse el próximo lunes. Vamos a continuar con esta serie de conversatorios tan interesantes sobre temas políticos, económicos, ideológicos de actualidad. Y la conferencia, la conversación de Eduardo va a estar disponible en YouTube a partir dentro de unas pocas horas. Va a estar en nuestro canal de YouTube por los que se conectaron tarde. La puedan escuchar desde el principio. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias, muchos saludos.